Otro de los desafíos que tenemos son los pacientes de cuidados críticos, ¿sí? Este es un estudio reciente que se publicó en el Children's Hospital of Philadelphia, el grupo de la doctora Benquist, donde evaluaron 29 pacientes en forma retrospectiva que tenían estatus epiléptico y encefalopatías epilépticas, con o sin estatus, y determinaron la tolerancia a la dieta y vieron que en general la tolerancia era buena y que ningún paciente había tenido que discontinuar la dieta por efectos adversos, pero recalcan que la alimentación enteral en muchos casos fue dificultosa por alteraciones de la función gastrointestinal debido al uso concomitante de anestésicos, corticoides y estado crítico de los pacientes. Por lo tanto, tenemos pacientes difíciles a los cuales le ponemos la dieta y empiezan con episodios de malabsorción o de diarrea intratable. Tenemos pacientes que de golpe empieza a bajar la albúmina o tienen hiperproteinemia severa, como una enteropatía perdedora de proteínas. Y tenemos pacientes en estado crítico, que muchos de ellos tienen dismotilidad secundaria a los fármacos o secundaria al estado mismo catabólico, hipercatabólico que tienen estos pacientes. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos que no toleran la fórmula enteral cetogénica? Cuando el control de crisis es bueno, por supuesto, y nosotros queremos mantener la terapia. Y acá, si quieren, pueden votar. A ver si los puedo hacer votar. No lo veo no me aparece el puntito para votar. ¿Tengo que dejar de compartir pantalla? ¿Hola? Ahí compartimos la votación. Ahí está. ¿Compartieron ustedes? Okay. Pueden participar de la votación. Es importante para hacer una interacción con la audiencia. Ahí están votando, ¿eh? Es totalmente anónima, así que pueden votar tranquilos, lo sabemos. Bueno. Bárbaro. ¿Podemos finalizar? ¿Compartir los resultados? Bueno, ahí está, como si sabieran de qué se trata hoy la charla, probarían con fórmula cetogénica hidrolizada, cosa que me parece muy bien. Ahí está. Bueno, entonces yo siempre cuando le explico a los pacientes un poco de dieta cetogénica les digo que en general tenemos algunos jugadores que son siempre fijos en una dieta, en cualquier dieta, ¿sí? Uno son los carbohidratos, otros son las grasas y otros son las proteínas. Y acá no podemos jugar mucho, ¿sí? Ni con los carbohidratos, porque la dieta cetogénica tienen que ser siempre bajos, por más que no sea la dieta cetogénica clásica, ni con las grasas, que siempre tienen que estar altas, ¿sí? Quizás, sí, algunos pusieron agregar MCT para mejorar la absorción, que está muy bien, que podría ser una opción, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta siempre es que nosotros tenemos que nutrir al paciente, y para nutrir al paciente necesitamos que pueda absorber y que pueda digerir la parte de las proteínas de la dieta. Entonces, cuando uno ingiere una fórmula estándar, una fórmula de alimentación enteral, ¿sí? La proteína es digerida como si digiriéramos una proteína de la dieta. Bien. Y cuando la proteína entera llega a la luz del intestino, esta proteína debe ser hidrolizada por proteasas
gástricas y pancreáticas, ¿sí? Y convertida en di y tripéptidos y en aminoácidos para poder absorberse. Esto es la digestión normal de una proteína, ¿está bien? Esta hidrolización proteica no es un proceso random, ¿sí? No se hace al azar. Se producen péptidos y dipéptidos que tienen un determinado tamaño molecular, ¿sí? Y que además son reconocibles por este transportador, que es el PEP1, que es específico para transportar y absorber péptidos en el intestino, la luz intestinal. Y como ven acá, estos di y tripéptidos que se reconocen inmediatamente por este transportador, se absorben mucho mejor incluso que los aminoácidos libres. ¿Qué pasa con las fórmulas comerciales? ¿Sí? Las fórmulas comerciales, incluso las cetogénicas, tienen fórmulas enterales que son estándar, que tienen proteína entera, y después hay fórmulas que tienen proteínas hidrolizadas parcialmente y extensamente. A mayor digestibilidad y mayor hidrólisis de la proteína, mayor hipoalergénicas son las fórmulas y son más útiles también en las alergias alimentarias. Lo que se sabe pero de las fórmulas hidrolizadas es que mejoran el balance nitrogenado, que mejoran la síntesis de proteínas viscerales, que mejoran la absorción y mejoran la diarrea, que mantienen o restauran la integridad de la pared intestinal y que además disminuyen la translocación bacteriana. Y esto es así porque cuando uno hidroliza la proteína industrialmente, si lo hace con una hidrólisis enzimática parecida a la que hace el intestino, logra estos di y tripéptidos que pueden ser reconocidos por este transportador para absorberse incluso mejor que los aminoácidos libres. Y por supuesto, esta absorción mejorada va a mejorar la hipoluminemia de los pacientes. Este es uno de los pocos estudios que hay al respecto de la absorción y de la comparación. Es un estudio randomizado, controlado, de adultos en pacientes críticos, que comparan dos grupos de pacientes críticos, cómo absorben una forma hidrolizada versus una fórmula de proteína entera. Y lo que se ve es que ellos evalúan la eficacia, la tolerancia y la seguridad, y que el grupo de intervención, o sea, el que le dieron proteína hidrolizada, tiene una diferencia significativa en muchos menos días de internación y menores efectos gastrointestinales que el grupo de la proteína entera. Este es, creo, uno de los pocos trabajos publicados en chicos con problemas neurológicos y fórmulas hidrolizadas, y lo que hicieron en este estudio fue comparar, fue cambiar la fórmula, en realidad en pacientes que venían siendo alimentados con proteína entera, a una fórmula 100% whey peptide. Y lo que se vio es que los pacientes que por intolerancia se les cambió la fórmula mejoraron los síntomas en el 92%. Y una cosa interesante también es que la sintomatología mejoró enseguida, a la semana del cambio de fórmula. Como ven acá, la mayoría de los niños dejaron de vomitar, mejoraron el reflujo, mejoraron el residuo gástrico, mejoraron la constipación, mejoraron absolutamente la diarrea y comenzaron a ganar peso los que no venían ganando peso. Otro uso de las fórmulas hidrolizadas puede ser la alimentación pospilórica, ¿sí? La alimentación pospilórica está indicada en pacientes que tienen riesgo de aspiración, en pacientes con reflujo o con hilio gástrico, ¿sí? ¿Y por qué? Porque lo que sucede en este caso es que la fórmula llega directo a ser absorbida y necesita muchas menos enzimas digestivas porque ya está digerida, ¿sí? Por lo tanto mejora mucho la absorción también. Entonces, un poco de nuestra experiencia, qué pacientes nosotros usamos estas fórmulas hidrolizadas a base de péptidos durante la terapia con dieta cetogénica. Acá les voy a contar a Tiziano, que es un paciente bastante complejo, que nosotros empezamos a dieta cetogénica, un chiquito de 12 años, con una displasia septo-óptica, con un panhipopituitarismo, que pensamos mucho en ponerlo en dieta porque era un paciente ya complejo, tenía una epilepsia refractaria sintomática, con una punta onda continua durante el sueño lento, polimedicado, ¿sí? Y con una valoración nutricional inicial prácticamente normal. El chico se alimentaba con semisólidos, alimentos procesados vía oral y con leche entera de vaca. Tenía una videodevolución normal cuando empezamos el tratamiento, y empezamos con una dieta cetogénica clásica 3-1, ¿sí? Una dieta mixta con semisólidos y fórmula cetogénica con proteína entera vía oral.
El chico tiene buena respuesta al inicio del tratamiento, aunque lo que nos cuesta muchísimo con este chico desde el inicio fue que comiera. Empezó a hacer rechazo alimentario, a su vez empezó a dejar de comer y a tener periodos de hipercetosis. Eso hizo que tuviera un montón de trastornos hidroelectrolíticos. Acuérdense que es un paciente con un pánico pituitarismo, por lo tanto tuvimos que internarlo y colocarle una sonda nasogástrica para hidratarlo y para poder continuar con la dieta cetogénica. Este chico tenía muy buen control de crisis, por eso insistimos tanto en no discontinuar el tratamiento. Y en realidad, cuando empezó con fórmula cetogénica, empezó con mucho trastorno de la motilidad. Empezó con vómitos y hicimos una consulta ahí con gastroenterología y a pesar de la medicación gastroenterológica, seguía con mucho rechazo y mucho reflujo. Por lo tanto, ahí decidimos cambiarle a fórmula con peptide, le hicimos una dieta con 3 digamos, dosis de fórmula de 250 cada 6 horas, o sea, tratamos de espaciar las tomas, y le ajustamos el aporte calórico porque había aumentado un poco de peso. Lo que vimos desde el inicio fue una muy buena tolerancia a la fórmula hidrolizada y una muy buena respuesta al control de crisis y a todo este manejo clínico hidroelectrolítico. De hecho, hoy es un chico que todavía continúa en tratamiento con muy buena respuesta y una excelente nutrición. Este es Nahuel, es otro chiquito de 1 año y 3 meses, es un paciente con un ACV isquémico, con sospecha de TBC meningia, con epilepsia refractaria, que cuando lo conocimos ya tenía un trastorno delutorio, perdón, uy, bueno, acá. Tenía, como les decía, un trastorno delutorio, por lo tanto ya tenía una sonda nasogástrica, tenía sobrepeso, tenía reflujo, y la alimentación previa venía alimentándose con una fórmula con proteína entera, de manera enteral, por sonda nasogástrica, tenía una bioevolución patológica para líquidos, y nosotros le pusimos una dieta cetogénica clásica Radio 3.1 con una fórmula cetogénica con proteína entera. La respuesta a los 3 meses de la dieta fue un control de crisis mayor de un 50%, y el chico ahí empezó con mucha intolerancia, no toleraba los volúmenes, tenía mucha distensión abdominal, reflujo, vómitos. Ahí pedimos una interconsulta con gastroenterología por sospecha de dismotilidad, y ahí le piden un tránsito que da normal, y una veda que evidencia gastritis crónica leve no atrófica. Ahí se programa una gastrostomía, pero en el mientras tanto nosotros le cambiamos la fórmula a un hidrolizado. El chico mejora mucho, nosotros le ajustamos las calorías, y mejora su PR a hasta un 120%. El tratamiento de hecho duró 2 años, y con el hidrolizado ya descontinuó Nahuel hace no mucho, 6 meses, y con el hidrolizado estuvo los últimos 7 meses hasta que terminó, se discontinuó por mala respuesta o insuficiente respuesta al control de crisis. Y el último caso es Lucas, un chiquito de 2 años y 2 meses, que es un síndrome de West sintomático refractario, con compromiso severo motor y cognitivo, con una hidrocefalia adquirida. Este nene ya tenía también un reflujo, estaba medicado con vigabatrin, levetiracetam y topiramato, y venía con una desnutrición crónica. Se alimentaba con litro de leche entera de vaca, más semisólidos, tenía una bioevolución con un enlentecimiento del primer tiempo, un hábito constipado y algunos déficits de micronutrientes. Nosotros empezamos la dieta con una dieta cetogénica clásica, con Radio 2.1, con una dieta mixta, con fórmula y semisólidos por boca. La respuesta a los 3 meses del inicio de la dieta fue favorable, con una reducción de crisis de más del 50%, pero Lucas empieza con episodios de vómitos, vómitos incoercibles que incluso lo deshidrataban y lo internaban con hipocalemias severas. De hecho, estuvo internado con correcciones endovenosas de potasio. Por lo tanto, le hicimos la interconsulta con gastroenterología, se inició con inhibidores de la bomba de protones y constataron enfermedad por reflujo gastroesofágico con pHmetría patológica.
se puso un plan de gastrostomía, que incluso todavía no pudo realizarse porque lo agarró la pandemia en el medio, por ende todavía no tiene la gastrostomía, pero ahí nosotros decidimos cambiarle el hidrolizado. Y ahí empezó a tolerar, empezó a dejar de vomitar, empieza a nutrirse. De hecho hoy, Lucas, esta es la foto, esta es bastante reciente, tiene un PR de 100, y como mejoró, y mejoró su reflujo, y mejoró todo, decidimos volver a desafiarlo, proteína entera, lo volvimos a pasar a una fórmula con proteína entera, y la verdad que hoy por hoy la tolera muy bien, y de hecho continúa en tratamiento, va a cumplir 2 años, está con muy buen control de crisis.